Bueno, el profesor, alumnos, hacemos el grupo y nuestro tema se llama la adaptación del colegio-universidad. Bueno, toda medida que vamos creciendo pasamos por el colegio, ¿cierto? Pasamos por kinder, por la preparatoria y cosas. Ya, pero a medida que vamos creciendo, vamos desarrollando una personalidad que nos va creando y nos va haciendo una personalidad auténtica y única, ¿cierto? Todos dimos la PSU y pasamos por los nervios, que significa, por ejemplo, el hecho de saber, no saber si va a quedar en la Federico, si va a quedar en el Duoc, si va a quedar, no sé, en la Chile. Entonces todos quedamos en esa etapa. A medida que vamos pasando por el colegio también vamos desarrollando nuestra personalidad en base a la influencia social. Pero también tenéis que tener en cuenta que el momento que marca nuestra diferencia en sí y que va a marcar nuestra personalidad va a ser el hecho de que quedemos o no en la universidad. Desde ahí empieza un tema de adaptación, si quedamos o no. Pero como ya veo que están todos acá, obviamente todos quedamos. Y, por ejemplo, el hecho de quedar en la universidad va a crear una adaptación al tipo de universidad. Y a medida que vamos creando nuestra personalidad, vamos planteando objetivos y perspectivas de vida. Dejamos de ser niños para empezar a crecer y ser hombres. Bueno, ahí está una imagen que representa lo que estoy diciendo. Por ejemplo, también entramos en una adaptación social. Entendemos que no solamente existen los foros que están en la isla que sirven para guiar barcos, sino que también hay un foro en los USACH, que también tenemos que adaptarnos y dejar de carretear para empezar a estudiar y cosas así. Es un tema de que no hay presión por nadie, o sea, somos nosotros completamente independientes y necesitamos nosotros hacernos cargo de nuestra vida y de nuestras responsabilidades. O sea, más que nada está la presión de que estamos, o sea, tenemos una familia, tenemos metas, tenemos logros, y de una u otra forma eso afecta en nuestra presión, porque no hay presión por parte de los profesores. Quizás los compañeros nos pueden presionar y decirnos que chirramos, pero depende todo de nosotros. O sea, nosotros somos completamente autosuficientes en la universidad y más que nada la presión es el tema del orgullo que sienten nuestros padres al entrar en una universidad estatal, pública, tradicional. También hay un tema de adaptación por parte del medio, pero eso lo va a explicar mi compañera con todas las dificultades que tiene el tema de la universidad. Cuando entramos a la universidad vamos a presentar varias dificultades. Primero que nada, la adaptación a un nuevo contexto. Vamos a tener nuevos horarios, un nuevo entorno, un nuevo tipo de alimentación, otros horarios de sueño y tenemos que adaptarnos a eso. También socialización. Hay algunas personas que les cuesta cómo socializar, entonces hay que practicar, o sea, tener habilidades sociales, porque más adelante tenemos que hacer trabajo en grupo, estudiar en grupo y es muy importante tener este círculo de amistad. También el manejo de la autonomía. En la universidad somos como libres. En el colegio nos decían que teníamos que estudiar y investigar de tal forma, aquí no. Entonces todos tenemos que fijar nuestros propios límites, tenemos que tener nuestros propios horarios, tener un método de estudio, ir a clase, independiente si tenga asistencia o no, nosotros tenemos que ser responsables de eso. También un manejo del tiempo libre. Bueno, casi todos, si tenemos tiempo libre, no sé, dormimos, hacemos cualquier cosa, pero no estamos conscientes que la universidad nos da otro tipo de relajo, de distracción, actividades deportivas, culturales y que generalmente no las aprovechamos bien. Motivación para realizar trabajo independiente. Cuando asistimos a clase, solo la clase como que no es suficiente, entonces nosotros tenemos que ir a la biblioteca, estudiar aparte, tener otro material de apoyo, material extra, ejercicio, porque no es suficiente solo con eso. También inseguridad sobre la decisión profesional. Quizás muchos de nosotros no sabemos si estamos seguros de lo que estudiamos y eso lleva a una poca motivación, no saber si queremos sacar la carrera, si no, y por eso estamos inseguros. Y por último, la mala base. Hay colegios que no tienen muy buena base y dar la PSU ya entra, pero después les cuesta mucho integrarse, tomar el ritmo en la universidad. Entonces esto hace que sea más difícil el estudio y la motivación en la universidad. Entonces se provoca mucha frustración y eso hace que haya mucha deserción en el primer año. Bueno, todo esto se puede ver o se puede como encasillar dentro de la cuadratura que nos da el método Pera, donde primero nos planteamos una pregunta, que es llegar hacia un objetivo o plantearnos cómo poder llegar hacia ese objetivo. Es decir, en este caso nuestro objetivo es sacar una carrera, poder ser exitosos o tener alguna profesión hacia el futuro. Entonces, ¿cómo o con qué métodos podemos llegar a esto? Luego pasamos a la estructura, donde toda esta estructura está en movimiento, que es nuestro entorno social, que se ve en la misma facultad de ingeniería, nuestros compañeros, compañeros de clase, todo eso. Y después buscamos una respuesta a esto.
que es como qué libros podemos ocupar, qué métodos podemos utilizar para estudiar, con quiénes es favorable estudiar, con quiénes no es favorable estudiar, envolvernos en un entorno que nos apoye y no que nos desfavorezca a esto. Y luego viene la aplicación, que es donde ya tenemos la respuesta, que es donde encontramos un método y un ritmo que nos acomoda, que nos es favorable, un entorno que nos apoya y que nosotros lo apoyamos a él. Y todo esto se ve reflejado en un plan de estudio que explicará el compañero. Buenas tardes, compañeros. Antes que nada hay que señalar que dentro de una sala de clase o el aprendizaje que nosotros queramos tener o que pretendemos tener va a depender exclusivamente del interés que le demos al tema. Si un ramo nos cuesta y nosotros nos interesa aprender o mejorar en eso, debemos ser como objetivo y plantearnos de buena forma eso. Entonces hay 4 como tópicos dentro de una sala de clase, y que el primero viene siendo el que se denomina como surge. Quiere decir que cuando todavía no está el profesor o está llegando, lo favorable sería que el alumno, no sé, haya ejercitado de antes o tenga una práctica previa y tenga una actitud de respeto cuando el profesor se acerca. Y lo desfavorable sería todo lo contrario, sería pararse, hacer tontería o seguir hablando cuando el profesor llega. La segunda viene siendo que crece, que es el segundo paso, y que quiere decir que cuando el profesor ya está explicando un tema, un tópico, nosotros seamos lo suficientemente, estemos siempre de acuerdo con lo que, o sea, como atentos a lo que dice el profesor, y no sé, tengamos una postura adecuada, participemos en las clases, cosas por el estilo. Eso sería como lo favorable. Y lo desfavorable es que estemos parados, tengamos nuestras cosas como, no sé, que el celular está sonando, que no tengo mi lápiz a mano, cosas que hagan perder el tiempo y nos desenfoquemos en lo que en verdad queremos que aprender. El tercero sería el desarrollo, que vendría siendo como el momento máximo o el momento como culmine de nuestro aprendizaje, y que sería cuando nosotros intentamos participar en la clase, tomamos nota de todo. Es como lo mejor, lo favorable, y lo desfavorable es todo lo contrario. Y el cuarto punto que declina, que quiere decir que cuando el profesor ya está terminando, no sé, podemos como ya relajarnos, podemos como distendernos un poco, pero siempre en una actitud de respeto y no sé, no pararse antes o irse antes como podrían hacerlo algunos alumnos. Bueno, para finalizar, hay que tener en cuenta que el gran salto que tiene uno como de pasar de ser un alumno a ser un estudiante es algo que impacta fuerte en nuestras vidas, ya que por las distintas costumbres que uno mantenía anteriormente en el colegio. Y hay que tener en cuenta que no siempre se llega al éxito inmediato, ya que implica pasar los ramos, ya que uno va a tener distintos inconvenientes a lo largo de la carrera con ciertos ramos y quizás no se pueda pasar a la primera, pero sí a la segunda. Y lo otro también que es bastante importante tener en cuenta es que quizás uno al principio piensa que hay ramos que en realidad no te sirven, pero cuando ya estás por terminar te das cuenta de que todo tiene un sentido y que todo se complementa al momento de que tú ya seas profesional, ya que eso te ayuda a que tu cerebro se amplíe y en un futuro como profesional puedas solucionar los problemas de una manera correcta y lógica. Bueno, antes de finalizar me gustaría citar una frase que mencionó Steve Jobs en el discurso que hizo en la Universidad de Stanford, que dice: vuestro tiempo es limitado, así que no lo gastéis viviendo la vida de otro. No os dejéis atrapar por el dogma que es vivir según los resultados del pensamiento de otros. No dejéis que el ruido de las opiniones de los demás ahogue vuestra propia voz interior. Y lo más importante, tened coraje de seguir a vuestro corazón y vuestra intuición. De algún modo ellos ya saben lo que realmente quieres ser. Todo lo demás es secundario. Muchísimas gracias.